Dando inicio a nuestra agenda programada, vamos a invitar nuevamente al doctor Camilo Torres. El doctor Camilo es abogado tributarista y contador público de la Fundación Universitaria San Martín. Es administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana, magíster de Fiscalidad Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado los siguientes diplomados. Diplomado en Normas de Aseguramiento de la Información con énfasis en normas internacionales de auditoría. Diplomado en Tributación Internacional en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Diplomado en Planeación Fiscal y Economías de Opción de la misma institución. Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Diplomado en Auditoría Financiera en Incolda CESA. Obtuvo distinción de tesis meritoria para obtener el título de abogado, el Derecho Económico de los Servicios Públicos. Ha realizado las siguientes publicaciones en la revista Legis. Revista Legis, 88, diciembre del 2021, la publicación Aspectos Contables y Tributarios de los Inventarios. Revista Legis 82, junio del 2020, publicación Contrato de Compraventa, Aspectos Legales, Contables y Tributarios. La revista Legis 80, de diciembre de 2019, la publicación Aspectos Legales, Contables y Tributarios del Contrato de Cuentas en Participación. La revista Legis 76, octubre del 2018, la publicación La Conciliación Fiscal según la Ley 1819 del 2016 y el control de detalle. En su ejercicio profesional por casi 44 años en los sectores público y privado, lapso durante el cual ha sido asesor tributario y revisor fiscal de varias empresas nacionales y multinacionales, ha estado vinculado a las siguientes instituciones: Tower Consulting Worldwide SAS como socio fundador presidente, Nestlé de Colombia S.A. como jefe del Departamento de Impuestos y Seguros para Colombia y países de la Comunidad Andina de Naciones, Deloitte y Touché como socio de impuestos, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como asesor del director de impuestos y otros cargos relacionados con la actividad impositiva durante 15 años. Tiene experiencia docente como profesor de Planeación Tributaria e Impuestos sobre la Renta por más de 20 años en los diferentes programas de pregrado y posgrado en las siguientes universidades: Universidad de los Andes, Santo Tomás, Jorge Tadeo Lozano, Rosario, Corporación Universitaria de Ibagué, Universidad Central, Gran Colombia y San Martín. Damos la bienvenida al doctor Camilo Torres. Bueno, nuevamente con ustedes, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con uno de los aspectos fundamentales que tiene que ver con el cierre contable. O sea, lo que vamos a hablar no es nuevo, sencillamente ha sido consagrado en una nueva ley y vamos a iniciar nosotros mirando los diferentes aspectos que regulan la hipótesis de negocio en marcha, porque se supone que si las empresas existen para mantenerse y cuidarse. Hoy día hay una legislación nueva, que es la Ley 2069 de diciembre 31 del 2020, por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. En esa ley se está impulsando el emprendimiento en Colombia, pero en esa ley se ha legislado la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, vamos a ir paso a paso analizando, bueno, tengo 28 minutos todavía, vamos a ir analizando paso a paso los aspectos que se regulan en esa ley. Sea lo primero presentarles a ustedes unas frases. Yo por lo general en mis charlas siempre utilizo una frase, pero esta vez utilicé 4. Voy a usar 4. Porque las 3 primeras fueron presentadas al grupo con el cual tuve el honor de trabajar. Y les mencioné la última y me dijeron incluya la que es importante. Entonces la primera frase que es interesante resaltar y que es pertinente con el tema que vamos a desarrollar es la de Albert Einstein, que dice: es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. O sea,
nosotros siempre nos aferramos a verdades y siempre mantenemos lo que llamamos paradigmas y es muy difícil que podamos destruir un paradigma. Entonces, de esto se trata la hipótesis de negocio en marcha, de ver qué es lo que pasa con los negocios. La segunda frase dice, si la experiencia fuese tan importante, jamás el hombre hubiese caminado sobre la luna. Entonces también nos invita a pensar que no todo es tan importante, la experiencia no es tan importante, hay que vivirla y hay que desarrollarla. La que más me pareció a mí pertinente para este trabajo, y por los problemas y las dificultades de comprensión para organizarlo y poderlo presentar, es esta. Todo tiene un sentido, lo que nos hace falta es encontrarlo. Nos hace falta encontrar el sentido de las cosas para poderlo presentar. Los autores de estas frases son personas que en su momento fueron, o sea, son muy importantes, no me voy a detener ahí. Si de pronto alguien quisiese conocer quién, una referencia al autor de la frase, pues la daríamos en las preguntas y respuestas. La última, si Cristóbal Colón hubiese tenido una junta directiva, probablemente nunca habría zarpado. Entonces, todo eso nos invita a reflexionar sobre que, en el sentido que las verdades son relativas, las verdades son... Next, please. Ok, entonces las verdades que se plantean son relativas. Esto ya como que no lo voy a necesitar, porque más bien tú me ayudas. Ok. Entonces miren una cosa, esta ley, que es una ley de emprendimiento, en su artículo primero se refiere, su artículo primero se genera y se refiere al marco de la ley. Dice, la presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el entendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Cuando una ley se refiere a que se va a establecer un marco es porque se trata de lo que nosotros conocemos con el nombre de ley marco. O sea, dentro de nuestro ordenamiento jurídico encontramos diferentes clases de leyes. Hablamos de leyes marco, hablamos de leyes ordinarias, una ley ordinaria es una ley marco, hablamos de leyes orgánicas, hablamos de leyes de intervención, hablamos de varios tipos de leyes, pero esta es una ley marco. ¿Y qué es una ley marco? En una ley marco se dictan normas de carácter general. Se dictan normas de carácter general para que sean después desarrolladas por el gobierno. Entonces, si ustedes miran la diapositiva, el artículo 150 de la Constitución Política se refiere a las funciones del Congreso. Y dice, corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Dictar las normas generales para señalar en ellas los objetivos que se van a desarrollar en esa ley. Entonces, vamos pasando. Entonces, aquí tenemos el concepto de lo que es una ley marco o una ley cuadro. En la sentencia C-510 de septiembre 3 de 1992, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional desarrolló el concepto de lo que se entiende por una ley marco. Posteriormente, en la investigación que estuve haciendo, pues yo consulté varios constitucionalistas y, oh sorpresa, que casi no definían lo que es una ley marco. Le definen lo que es una ley ordinaria, una ley estatutaria, una ley orgánica, pero una ley marco no. Sin embargo, me encontré con que el doctor Jacobo Pérez Escobar, en su obra Derecho Constitucional Colombiano, editada por Temis, sí define lo que es una ley marco y apunta a que son normas de carácter general que van a ser desarrolladas posteriormente por el gobierno dentro de esa generalidad para darle aplicación al contexto y tenga permanencia en el tiempo. Siguiente. Aquí vamos a mirar
cuál es la naturaleza de los decretos que se dictan en desarrollo de una ley marco. Ahí es importante conocer que se han existido polémicas sobre si esos decretos tienen el carácter de ser decretos legislativos, o sea, decretos leyes o no. Y entonces ya se definió también que son decretos típicamente administrativos y más exactamente de carácter reglamentario, aunque con un ámbito más amplio que el señalado en la Constitución para los decretos expedidos en desarrollo del artículo 189, numeral 11 de la Constitución. En la Corte Constitucional, la Corte Constitucional en sentencia C-808 de agosto 23 del 99, magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández, se definió la naturaleza de esos decretos. Ahora bien, es importante señalar, pues decir, yo no pretendo dar una clase de derecho constitucional, ni mucho menos, pero de todas maneras es muy importante saber el entorno dentro del cual nos estamos moviendo. Y entonces, por eso está en la diapositiva el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, que se refiere a la potestad reglamentaria. Bueno, yo les voy a explicar en 2 minutos qué es eso. El artículo 189 define las funciones del presidente de la República. El régimen colombiano es un régimen presidencial y el presidente tiene como funciones ser jefe de Estado, ser jefe de gobierno, ser comandante en jefe de las fuerzas militares y ser suprema autoridad administrativa. En el ejercicio de esa autoridad administrativa, él expide decretos que tienen el carácter de ser decretos reglamentarios, que se expiden para el cumplimiento de las leyes. Entonces, los decretos que en ejercicio de la potestad reglamentaria expide el presidente son para el desarrollo de las leyes. Siguiente. Bueno, como vamos en un proceso, digamos, un método, estamos hablando de un método deductivo, vamos de lo general a lo particular, entonces es importante que nosotros sepamos, todos sabemos lo que es una hipótesis, pero por lo menos que encontremos una definición en algo. Y las que yo pude encontrar, las encontré en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en donde dice suposición de una cosa posible o imposible para sacar de ella una consecuencia. O hipótesis de trabajo, la que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. Entonces, como hipótesis tenemos es partir de unos supuestos, no de un solo supuesto, sino de varios supuestos, dentro de los cuales nosotros queremos llegar a una verdad, que es una conclusión. ¿Por qué se usó la definición del vocablo hipótesis que existe en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua? Se usa sencilla y llanamente porque en derecho las palabras se interpretan en su sentido natural y obvio si es que no están definidas por la misma ley, y entonces a falta de una definición pues acudimos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Esa es la razón. Y seguimos. Entramos a mirar la ley 2069 en sus artículos pertinentes y realmente son muy pocos artículos, porque entendamos que es una ley marco y es una ley de emprendimiento, o sea, toma diferentes temas, diferentes tópicos, y a nosotros solamente nos estamos ocupando de uno de ellos, que es lo que se refiere el concepto de negocio en marcha, pero nada más. Y nos damos el lujo por eso de transcribir y analizar cada una de las normas pertinentes que regulan el tema. Entonces, la hipótesis de negocio en marcha que se incluye en esta ley, yo no sé, van muy adelante. Voy apenas en el inciso primero y segundo. O sea, despacio, por favor. Entonces, lo primero que consagra la ley en su artículo 4 es: constituirá causal de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha,
al cierre del ejercicio de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se cumple la hipótesis de negocio en marcha en cualquier ente económico, entra automáticamente en una causal de disolución de la sociedad o del ente. Y por eso implica que nosotros analicemos con detalle y con mucha profundidad, si se puede, dentro de lo que el tiempo nos permita, todo lo referente a la hipótesis de negocio en marcha. Ahora, cuando cuando se pueda verificar razonablemente su acaecimiento, se pueda verificar que acaeció la hipótesis de negocio en marcha, los administradores sociales se abstendrán de iniciar nuevas operaciones. Ellos no van a poder iniciar operaciones nuevas, distintas de las del giro ordinario del negocio. Las del giro ordinario del negocio sí las pueden realizar. Y convocarán inmediatamente a la asamblea de accionistas o la junta de socios para informar completa y documentadamente, eso es bien importante, que hay que hacer una información completa y muy documentada sobre la situación del acaecimiento de la hipótesis de negocio en marcha, con el fin de que el máximo órgano social adopte las decisiones pertinentes respecto a la continuidad o disolución y liquidación de la sociedad, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber. Fíjense ustedes una cosa, la información, yo voy a ir, habrán temas que vamos a ver adelante, pero que es pertinente que yo los vaya mencionando. La información contable tiene como fin informar a todo el mundo, al público en general, a la sociedad en general, a la comunidad en general, del estado de los negocios de una empresa. Por eso hay estados financieros de propósito general. Y con el ánimo de informar a los terceros interesados en esa empresa, pueden ser posibles inversionistas, pueden ser acreedores, pueden ser los mismos trabajadores, público en general. Por eso es muy importante que si a uno le dicen en un informe financiero, esta empresa cumple con la hipótesis de negocio en marcha, uno ya va a empezar a creer que esa empresa va a poder continuar y va a poder seguir funcionando. Vamos al siguiente. Ahí sí vamos al inciso tercero. Entonces, acabamos de ver los dos primeros incisos del artículo cuarto y vamos a ver el tercero. Dice, sin perjuicio de lo anterior, los administradores sociales deberán convocar al máximo órgano social de manera inmediata, y aquí hay una diferencia con la hipótesis anterior, cuando del análisis de los estados financieros y de las proyecciones de la empresa se pueda establecer deterioro patrimonial y riesgos de insolvencia, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que se causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber. El Gobierno Nacional podrá establecer en el reglamento las razones financieras o criterios para el efecto. Dos temas aquí. El primero, si observan ustedes en el inciso segundo, en el anterior que yo acabé de analizar, hay un acaecimiento de la hipótesis, o sea, la hipótesis acaece y ocurre. En este inciso tercero, la hipótesis no ha ocurrido, pero hay un riesgo de que ocurra. Dice, cuando del análisis de los estados financieros y las proyecciones de la empresa, los administradores puedan establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia. No es lo mismo, en este estamos apenas en cuestiones de deterioros y de riesgos, y en el otro la hipótesis ya acaeció. Pero de todas maneras, los administradores tienen que informar de este hecho para que se tomen y se analice y se tomen las medidas pertinentes para el efecto. Sigamos. Ahora vienen los parágrafos porque, como les dije, íbamos a analizar todo lo pertinente a nivel legislativo, a nivel de ley, que se encuentra en la 2069 sobre hipótesis de negocio en marcha. Tenemos el tiempo para poderlo hacer porque es demasiado cortico. Dice, las menciones realizadas en cualquier norma relativas a la causal de disolución por pérdidas se entenderán referidas a la presente causal. Las obligaciones establecidas a la presente norma serán igualmente exigibles a las sucursales de sociedad extranjera. Entonces, cualquier mención que se haga a disolución
Por acaecimiento de pérdida se entenderá referida a la hipótesis de negocio en marcha y se entiende que es una causal de disolución. Entonces, seguimos. Bueno, el parágrafo segundo. Aquí hay una cantidad de normas que yo voy a tomar, me voy a referir someramente, pero sí les quiero explicar a qué se referían. Esta ley está haciendo una derogatoria expresa. Dice, deroga el numeral séptimo del artículo 34 de la ley 1258, así como los artículos 342, 351, 370, 458, 459 y 490, el numeral segundo del artículo 457 del decreto 410. Y ahí sí vamos por partes. Primero, los artículos 342, 351, 370 y el numeral segundo del artículo 457 del decreto 410. El decreto 410 es el llamado nuevo Código de Comercio que fue expedido en el año 71. Pues ya no es tan nuevo. Ya no es el nuevo Código de Comercio, fue expedido en el año 71. Esas normas se referían a la disolución de sociedades en comandita simple, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada. El numeral segundo del artículo 457 se refiere a la disolución por la misma causa de las sociedades anónimas. El numeral séptimo del artículo 34 de la ley 1258 es la misma causa, pero en las SAS. Y las otras normas, el artículo 459 y 490, se referían a las posibilidades y acciones que se deberían tomar en el caso de pérdida de capital, y lo mismo para las sucursales en la disminución de capital asignado. Sigamos. Viene el ejercicio de la potestad reglamentaria, donde el presidente de la República, en ejercicio de sus funciones, dice qué vamos a hacer con esa ley, con la 2069, y cómo se le va a dar aplicación práctica a la hipótesis de negocio en marcha. Y expide un decreto, que es el decreto 854 del 3 de agosto del 2021. Dice, el presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 2069. Claro, tenía que ser las dos, porque una son las funciones del régimen del presidente de la República en su régimen presidencial, y las otras es el ejercicio de la potestad reglamentaria para desarrollar la Ley 2069, que es la ley marco, donde se regula la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, ese decreto realmente es bien difícil de entender, bien difícil y muy complicado de manejar. La verdad tiene 28 incisos, vienen los considerandos y vienen 28 incisos de considerandos y solamente se regulan 3 artículos. Y realmente es muy difícil, o sea, darle un sentido, y ahí la frase de aquellos eminentes profesores que dijeron que todo tiene un sentido y que lo difícil es encontrárselo, pues la verdad yo traté de encontrar el sentido, a ver si podíamos, porque es muy difícil realmente de la sola lectura del decreto encontrar qué quieren hacer. Sigamos. El siguiente. Ahí. No, se fueron muy adelante. Ahí. Entonces, yo hice el análisis de los considerandos, los que me parecieron importantes, y hay 2 considerandos que se refieren, o sea, hubo 2 decretos legislativos que fueron expedidos en el estado de pandemia. Bueno, digo, estoy diciendo mal, en el estado de emergencia económica que tuvo ocurrencia por la pandemia, y esos 2 decretos se referían en esos decretos legislativos se había consagrado que el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha fuese una causal de disolución, como lo declara la ley 2069. Esos decretos eran legislativos. Pero
Por razones de la situación económica, el gobierno lo suspendió hasta abril 15 del 2022. Esa suspensión me parece a mí, o esos considerandos me parece a mí que no eran pertinentes incluirlos acá, porque salió la ley 2069 de diciembre 31 y de plano consagró y derogó todo lo anterior y consagró que el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha constituiría causal de disolución. Entonces vamos al 3. Exacto. Y voy a seguir con los considerandos importantes. Esa numeración de que aparece en las diapositivas no está en el decreto. Es una numeración que yo hice para poderle dar un orden metodológico y de sentido al análisis de los considerandos. Es que, de todas maneras, en cualquier estudio de cualquier ley o de cualquier decreto reglamentario, hay que analizar los considerandos, porque los considerandos son la fuente y la causa de lo que se va a legislar. Ahí tiene su origen. Entonces hablamos del considerando número 3, el que se refiere al inciso tercero del artículo 4 de la ley 2069. Ante el acaecimiento de la hipótesis de negocio en marcha, los administradores deberán convocar al máximo órgano social cuando del análisis de los estados financieros y proyecciones de la empresa se puedan establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, so pena de responder solidariamente con los perjuicios que causen a los asociados o a terceros. El mismo inciso señaló que el gobierno podría establecer en el reglamento las razones financieras o criterios para el efecto. O sea, también se dice en esa ley que el gobierno, a través del ejercicio de la potestad reglamentaria, podía establecer razones financieras. Otro considerando que me llamó la atención, el que se refiere al objetivo de la información financiera con propósito general, que es proporcionar información que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones relacionadas con el suministro de recursos. Entonces, a eso me refería anteriormente. Si ustedes, por curiosidad, se quieren tomar el trabajo de mirar el decreto 854, van a encontrar que todo es una repetición, los considerandos de la misma repetidera. Pero es hasta así, porque eso fue la forma como fue legislado. Siguiente. Vale la pena mencionar aquí la existencia del decreto 2420 del año 2015. En ese decreto se compilan, eso es el Estatuto Único Reglamentario de Normas de Contabilidad, Información Financiera y de Aseguramiento, y se dictan otras disposiciones. Quiero comentarles que ese decreto tiene como 854 hojas, hasta donde yo pude encontrar. Y realmente, ¿qué es importante ahí? Que toda la legislación contable está compilada. Como me quedan apenas menos de 5 minutos, voy a adicionar, voy a aligerar el procedimiento. Pero ese decreto 2420 fue expedido para reglamentar la ley 1314 del 2009, que es una ley de intervención económica. Y vamos a mirar cómo el decreto 2420 tiene organizado el concepto de negocio en marcha. Por favor, adelante. De aquí solamente vamos a mirar dos cosas, se me fueron mucho. Pero yo voy a decirles, en el anterior, por favor, ahí. Simplemente el decreto 2420 tiene mucha regulación sobre el negocio en marcha y tiene anexos, el anexo 1, el anexo 5, tiene conceptos de carácter general y la verdad vamos simplemente a anunciar una definición de negocio en marcha. Que ustedes mirando las diapositivas pueden encontrar absolutamente todo lo que está ahí. Entonces, simplemente negocio en marcha, como lo llaman ahí, going concern, es una empresa en funcionamiento. Se supone que una empresa está hecha para perdurar en el tiempo. Se supone que sus activos serían realizados y sus pasivos que sean exigibles los recursos serán provistos para su satisfacción plena. Entonces la empresa va a tener
Siempre lo que se espera es que la empresa genere los recursos suficientes para poderse mantener en el tiempo, tenga sus operaciones desarrolladas, que le den continuidad y le permitan satisfacer sus obligaciones y desarrollar su actividad. Eso es lo que yo les voy a decir de Negocio en Marcha. Ustedes van a encontrar una cantidad de situaciones, inclusive acá, van a encontrar en esta ponencia, para quienes no cumplen la hipótesis de Negocio en Marcha, ¿qué les toca hacer? Y siempre tocará examinar absolutamente todos los estados financieros, toda la información de que se disponga para que la hipótesis se pueda cumplir. Yo pienso que vamos a irnos casi que a las conclusiones, porque todo lo que hay acá, ustedes pueden hagan una pasada más o menos rápida de las diapositivas que sigue, donde ustedes encontrarán un orden metodológico. Adelante. Ahí encuentran cómo está organizado el decreto 2420 y la hipótesis de Negocio en Marcha, en dónde la pueden conseguir. Y en todos esos apartes van a encontrar que dice absolutamente lo mismo, en todos ellos. Entonces, pues yo me tomé el trabajo de hacerlo, pero esto ya será para otra ponencia. Sigan adelante, por favor. Entonces, como se dijo que el Estado podía tener la potestad reglamentaria mencionar las razones financieras, vamos a ver unas 3 razones financieras que sigan adelante, vamos a ver las 3 razones financieras que fueron reglamentadas, y se refiere básicamente a que todos los negocios deben, en la medida en que deben aplicar estas 3 razones financieras, deben aplicarlas, y son, digamos, en 2 años, si el patrimonio es menor que cero, ese es un indicador de que no cumple la hipótesis de Negocio en Marcha. Si los resultados del ejercicio en 2 periodos es pérdida, es otro. Y si la división de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes en 2 años tampoco genera un cociente igual o mayor que 1, si no lo genera, también está perdiendo. Son indicadores, pero no son los únicos, son varios. Por favor, siguiente. Siguiente. Ya, sí. Porque en 34 segundos simplemente les puedo decir que las conclusiones se fueron mucho. Les puedo decir que sencillamente estos indicadores son obligatorios en la medida en que aplique, pero no son los únicos. Siempre se pueden mirar y mirar otros indicadores para que se cumpla la hipótesis. Segundo, que ante el acaecimiento de la hipótesis o la expectativa de que vaya a caer, los administradores tienen que dar información documentada sobre esos hechos. Y tercero, que siempre se refiere a la hipótesis, al no cumplimiento de la hipótesis de Negocio en Marcha como una causal de disolución. Yo pensaría que hasta ahí vamos. Creo que me faltaron como unos 5 minutos, pero bueno, les agradezco mucho su paciencia, muy amables. Muy bien, muchas gracias, doctor Camilo, por su presentación. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a ustedes, los asistentes, que por favor conservemos los micrófonos de sus dispositivos apagados. Esto para poder garantizar el óptimo flujo de nuestras charlas. Muchas gracias.